La leyenda de la Atlántida esconde un secreto que para sus habitantes era más valioso que el oro. No hablo de su ciudad perdida ni de sus famosos anillos concéntricos, sino de un metal misterioso que, según Platón, hacía brillar el templo de Poseidón, el oricalco. Pero ¿qué era realmente este material casi divino que, según los textos, resplandecía con un fuego rojo? ¿Y podría su existencia ser la clave para demostrar que la Atlántida fue algo más que un simple mito? Vámonos al año 2015. Unos buzos exploran un antiguo naufragio cerca de la costa de Sicilia y se topan con algo increíble. El cargamento no era oro ni plata, sino lingotes de una aleación metálica muy particular. Su composición, una especie de latón antiguo, intrigó a los científicos y, como no, reavivó la leyenda de un metal perdido, descrito milenios atrás como la joya de la corona de la Atlántida. Hoy vamos a seguirle la pista al oricalco para intentar desentrañar uno de los mayores secretos de la ciudad hundida. Toda la historia sobre la Atlántida y su metal prodigioso viene de una única fuente, el filósofo griego Platón. En sus diálogos Timeo y Critias, escritos sobre el 360 a.C., nos dejó un relato que, según él, era una historia verdadera. Platón afirma que la historia le llegó a través de una larga cadena de narradores, que empezó con unos sacerdotes egipcios que se la contaron al sabio ateniense Solón. Hay que decir, eso sí, que no existe ninguna otra prueba histórica independiente que confirme este encuentro. Es parte del relato de Platón. Según esta narración, la Atlántida era una potencia naval formidable, una isla-continente ubicada más allá de las columnas de Hércules. Sus reyes, supuestos descendientes del dios Poseidón, gobernaban una tierra de una riqueza casi inimaginable. Y el mayor símbolo de esa riqueza era, precisamente, un metal único de su isla. Platón describe la capital Atlante como una maravilla de la ingeniería, con anillos de tierra y mar. Pero el corazón de la ciudad era su templo, dedicado a Poseidón. Las paredes, columnas y suelos de este templo no estaban cubiertas de oro, sino de algo que ellos consideraban mucho más valioso, el oricalco. Platón lo describe como un metal que brillaba con un fuego rojo, y que en esa época era el más valioso de todos, solo por detrás del oro. La palabra griega orei chalkos significa literalmente cobre de montaña, pero su valor y apariencia eran casi divinos. Según el relato, se extraía directamente de la tierra en varias zonas de la isla y se usaba para revestir el templo y para grabar las leyes de Poseidón en una columna central. Este metal no era un simple lujo, era el pilar de su identidad y su religión. Como en toda buena tragedia griega, la historia de la Atlántida acaba en desastre. Con el tiempo, la naturaleza divina de los atlantes se fue diluyendo y fueron consumidos por la soberbia y la codicia. Como castigo, los dioses desataron su furia. En un solo día y una noche de infortunio, violentos terremotos y maremotos hicieron que la isla de la Atlántida desapareciera bajo el mar. Con ella se hundió también su legendario oricalco. El secreto de su composición, si es que alguna vez existió, se convirtió en un misterio que ha durado más de 2 milenios. Durante siglos, la búsqueda de la Atlántida ha obsesionado a exploradores y soñadores. ¿Pero qué hay del oricalco? Si la Atlántida fue real, su metal también podría serlo. Y aquí es donde volvemos a ese naufragio en Sicilia. Los análisis de los lingotes encontrados revelaron algo fascinante. Se trataba de una aleación de 75 a 80% de cobre y 15 a 20% de zinc, con trazas de otros metales como níquel y plomo. Esta composición corresponde a una forma de latón,
En la antigüedad, esta aleación era difícil de producir y muy valorada por su brillo dorado, parecido al oro. Para muchos arqueólogos, estos lingotes, datados del siglo VI a.C., son la hipótesis más interesante que tenemos hasta ahora de que el oricalco de Platón podría estar basado en un metal real. De hecho, las operaciones para recuperar por completo los restos de este valioso barco todavía continúan. Entonces, ¿qué era realmente el oricalco? El descubrimiento de Sicilia nos deja con dos interpretaciones muy interesantes. La primera es que el oricalco era un símbolo. Platón era un filósofo, no un historiador, y podría haber usado este metal brillante para representar la riqueza superficial, la arrogancia y la corrupción de los atlantes. Un metal que parece oro, pero no lo es. Sería la metáfora perfecta para una civilización que perdió su pureza. La segunda interpretación es que el oricalco era el recuerdo de una aleación real, cuyo método de fabricación era complejo y se fue perdiendo. El latón, como el encontrado en Sicilia, encaja en parte con la descripción. Era más resistente que el cobre y tenía un brillo especial. Sin embargo, hay un detalle que no cuadra del todo. El latón es dorado, mientras que Platón hablaba de un fuego rojo. Además, Platón dice que se extraía de la tierra, lo que ha llevado a algunos a pensar que quizás se refería a un mineral y no a una aleación hecha por el hombre. Curiosamente, los romanos acuñaron monedas de una aleación que llamaron oricalco, que no era otra cosa que latón. El misterio del oricalco nos deja en una encrucijada entre el mito y la historia. Por un lado, tenemos una poderosa metáfora filosófica. Por otro, la evidencia de que aleaciones muy parecidas al oricalco existieron y fueron comerciadas en el mundo antiguo. Los lingotes de Sicilia demuestran que una aleación de cobre y zinc era valiosa hace 2600 años. Pero, ¿era este el verdadero metal de la Atlántida? La respuesta, como la propia ciudad, quizás siga esperando en las profundidades. ¿Ustedes qué creen? ¿El oricalco fue real o una brillante invención de Platón? Dejen sus teorías en los comentarios. Y si quieren seguir explorando los grandes enigmas de la historia, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Hasta el próximo viaje.